la meta de cada uno de los dos candidatos en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de seguridad social y con el primer eje que para mí sigue siendo muy importante, el de la educación. Ya, ok, se dieron cifras, se han dejado de escolarizar tantos niños, tantos jóvenes, se ha venido combatiendo, se han dado becas, se ha venido reduciendo ese índice de deserción escolar. Pero, ¿qué hacer para mejorar, por ejemplo, el contenido? Porque resulta que hace muchos años, sin el ánimo de decir que siempre lo pasado fue mejor, pero iba un estudiante de bachillerato de Ecuador a Estados Unidos y comparaban su nivel de conocimiento con un, ¿cómo le llaman allá? Con un college. Porque allá nuestro bachillerato equivale a un school. Correcto. Y el college son unos años de lo que antes aquí era técnico superior. Así es. Instituto Técnico Superior, 2 años más. A eso lo equiparaban a un bachiller nuestro en Estados Unidos. Pero resulta que nos hemos quedado anclados, no hemos prosperado en materia educacional. Por ejemplo, conocer ahí qué hacer. Nanay. Grave, porque mire, partamos de el punto 1. Cuando tuve la oportunidad de ser candidato, cuando he estado en paneles para analizar el tema, seguimos en algo que era elemental arrancar por ahí, porque hay una cosa que se olvida muchas veces los candidatos presidenciales. No están de candidatos a una monarquía ni tampoco a un Estado absolutista. Por lo tanto, no es que van a hacer todo ello. Claro, la línea del poder ejecutivo, la función ejecutiva es ejecutar, pero ¿qué van a ejecutar? La política pública. La política pública se blinda a través de ¿qué? A través de las leyes. Entonces, debieron haber tomado, porque se escuchó que en algunos casos se hablaba de la Constitución, incluso para una constituyente, en otros casos se defendía la Constitución, pero ninguno de los dos dijo lo elemental respecto al manejo, sea de infraestructura, sea de contenido o sea respecto a la deserción escolar, grave por cierto en el país, respecto a que el presupuesto general del Estado debe asignar de manera clara, definida, el 6% del Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Básicamente para 2 elementos claves, educación inicial y el bachillerato. De eso no dijeron nada, claro, hablamos de que hay otro tipo de presupuesto destinado para la educación superior, pero si usted no le dice, o mejor expresado, no nos indica con qué cuenta o cuál es básicamente su política o va a ser su planteamiento respecto a tener el recurso para poder restaurar la parte de las estructuras, para de alguna otra manera implementar mucho más alcance de poder servir y llegar a la mayor cantidad de estudiantes para evitar la deserción, porque ojo, la deserción no solamente corre, porque ya los alarmantes índices partieron del 2022 al 2023 y efectivamente preocupa que esto se sigue incrementando y se entiende que si los niños, niñas, adolescentes no están en las escuelas, en los colegios, están formando parte de organizaciones que lógicamente son delictivas, peligrosas y que de alguna u otra forma meten miedo a la población nacional. Antaño trabajaban, ahora lamentablemente son enrolados, secuestrados por estas bandas criminales. Amenazados, exactamente, que los interrumpa, amenazados si no se unen a estas organizaciones criminales que lo único que hacen es acrecentar la violencia entre las comunidades. Y pues bueno, a veces los niños, como bien dice Gustavo, son secuestrados y amenazados no solamente su vida, sino también las de su familia. Y no les queda otra opción, incluso hasta los padres, dejarlos ir. Y eso es algo que ya hemos conversado en muchas ocasiones, que no se ha dado solo en nuestro país, que viene una historia que tenemos en nuestro hermano país, Colombia, y que lamentablemente no se aprovechó en el debate para poder profundizar estos temas tan importantes. Sí, porque mire usted lo que dice mi estimada Sofía, cuando tuve la oportunidad de estar en territorio en el momento del proceso electoral de primera vuelta, nosotros encontramos cosas, sobre todo en lo que acá electoralmente se conoce como el Distrito 2, en lo que es la provincia del Guayas, específicamente Guayaquil, todo lo que tiene que ver con la Tarqui popular o Tarqui rural que le denominan. Esa zona, que es la parte marginal del norte de Guayaquil, tiene graves
índices de deserción escolar y, como ustedes bien manifiestan, no solamente que es amenazado el niño, la niña o el adolescente, sino su familia. Y además una cosa gravísima, que lógicamente tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Hablamos de alcaldías, prefecturas, pero va de la mano con el tema del gobierno porque hablamos de seguridad. Mire, ¿de qué podría servir que usted le instale cámaras, le ponga custodia o, como se planteó, pues no me parece una mala propuesta, zonas de seguridad, las unidades educativas? Cuando muchas veces cerca de las unidades educativas usted tiene casas de cita, tiene bebederos, tiene una serie de lugares que son los propicios para captar o definitivamente tomarse esos jóvenes para fines totalmente diferentes de lo que puede ser un proyecto de vida, que es lo que el Estado le debe garantizar a las personas, y en este caso a los niños, niñas y adolescentes. Eso es un tema grave. Ahora, otro tema que tampoco se dijo y que ha estado en boga y que se empieza a perder el hilo porque lógicamente pasa de un momento a otro como si no hubiese sucedido. Acuérdese usted que recientemente hay una sentencia de la Corte Constitucional que a través del Ministerio de Educación se tiene que cumplir con la elaboración de protocolos para tratar un tema álgido como es el tema de lo que se conoce o denomina niñez trans, que viene sobre una base de lo que es, en este caso, lo que se ha manifestado muchas veces como la ideología de género o la ideología de la transversalización o transversalización de género. Todas esas cosas era importante escuchar de los candidatos, pero no se tocan porque son temas delicados, ¿no? Entonces no es estratégico comunicacionalmente. En eso que usted dice, mi estimado Gustavo, como comunicador entiendo, con esa mayor experiencia aquilatada que usted tiene, definitivamente ahí ya entra otro plano, ¿no? Entramos al asesoramiento que tiene que ver con el estratega político, el marketing político, y ahí, por ejemplo, yo particularmente, definitivamente no... Sí hubiera querido saber. Yo hubiera querido saber, por último, dentro de esas estrategias. Porque puede ser que yo tenga ese criterio, pero resulta que hay un gran conglomerado de población. Sí, puede ser que usted me diga, no, pero si son solamente 500.000 votos, pueden llegar a ser 2,5 millones, que son los que están entre los blancos, los nulos y los que votaron por otros candidatos, pero definitivamente, aún aquellos que lograron mantener, o mejor expresado, ratificaron ya su decisión de votar tanto por el candidato presidente como por la candidata de la RC, muy probablemente también hubiesen esperado tener un poco más de elementos como para defender ese voto frente a otras personas. Y yo voy a esto, ¿por qué? Porque definitivamente en estas dos posiciones radicales, en estos dos momentos que ya se llega a ciertos modos a un fundamentalismo, existe en ese fuego cruzado cualquier cantidad de población que no comparte radicalismos. Y ese tema definitivamente no fue observado en el debate y creo que de alguna u otra forma los estrategas políticos, del marketing político, lo que posicionaron fue el hecho de que si bien es cierto hay una visión que tiene que ver con el tema del Estado y una línea mucho más cercana hacia lo que podría ser lo que se conoce como la izquierda o en su defecto el tema globalista, para contrarrestar la posición de un gobierno que en 1 año y medio prácticamente viene desgastándose y que definitivamente, a pesar de no ser un radical nacionalista o soberanista, definitivamente también teniendo una tendencia globalista, de todas maneras no ha cumplido sus promesas y sus ofertas. Si uno se da cuenta, el planteamiento del debate al final del día fue: yo te hablo de lo que aquí prometieron, propusieron y no cumplieron, y en el otro caso es: yo te hablo de lo que puedo hacer porque este tiempo me quedó corto. Pero al final, ¿con qué nos quedamos los ecuatorianos? Yo lo único que puedo observar definitivamente del resultado de ese debate es que se ratificaron posiciones. Pero cuando uno habla de tratar de desentrañar qué es lo que se quiere de profundidad, uno debe pasar las posiciones, los intereses y llegar a las necesidades. Sí, por ejemplo, en el caso de la candidata Luisa González, ella, mejor dicho, buscó representar, en eso que terminó siendo beligerante por parte de los dos,
buscó representar lo que puede ser el descontento, el fastidio, la molestia de la población, al punto de llegar incluso a decirle palabras, lógicamente, como lo que fue el dicho de hacerse respetar, pero palabras que tenían que ver más con una cuestión casi que personal, en virtud de lo que ella se sintió como ataque, y prácticamente manifestar el hecho de que no se trata pues de una persona que debe comportarse como un mamarracho, sino como un presidente de la República. Y en el caso del presidente de la República, el presidente candidato, también menospreció en su momento la imagen o la presencia de ella en el hecho de indicar que la trayectoria de él y su familia es de trabajo y ella no. Y en estos puntos, en estos dimes y diretes, los ecuatorianos nos quedamos en ascuas respecto a que, independientemente de que el uno tenga un historial de trabajo en lo privado y la otra tenga un historial de trabajo, por último, en materia pública, ¿dónde están las líneas en que se van a sentar esos gobiernos? Exactamente. Es lo que la gente esperaba, abogado. Realmente las propuestas y qué es lo que se va a hacer más allá de las posturas, pero creo que también esto fue parte de la estrategia de ambos, no creo que en realidad sea una forma no tan pensada, digamos. Para mí, y creo que si los dos ambos son inteligentes, y creo que lo son ambos, fueron con la estrategia, uno sabía que le iban a golpear porque ha sido presidente y el desgaste natural de ser presidente es normal, es así, porque en todas las experiencias siempre un presidente va a tener algo que la gente le va a reclamar y obviamente su contrincante lo va a aprovechar. Y en el otro caso, pues le pasa algo parecido, algo similar, porque ha sido parte de la línea política que también estuvo muchos años y que también hay cosas que las que le tienen que criticar y que también hay gente que lo debe estar pensando. Entonces ambos se pusieron en la postura de atacar aquello que puede generar descontento en la ciudadanía de uno u en otro caso. Pero como bien dice usted, las propuestas y la profundidad de cómo resolver las crisis afectó. Y por un lado, ¿qué tan bien o qué tan mal estuvo esto de que el presidente no mostró cifras? Eso me llamó mucho la atención, abogado. El presidente de la República, como presidente y como gestor de este último año, tal vez debió haber mostrado cifras. En eso tal vez los estrategas no le fueron bastante, no lo asesoraron al presidente de la República, sí. Porque estoy segura que hubo algunas cifras importantes que él pudo haber sacado durante el debate presidencial y no lo hizo. Asimismo, la candidata de la otra línea política tiene cifras que también ella pudo haber sacado de la gestión que se realizó en el tiempo durante su partido político fue gobierno, y ninguno de los dos sacaron cifras importantes que la ciudadanía pueda un poco ver. A ver, esto se hizo y esto se va a hacer. En ambos casos, esto se hizo en mi gobierno en tanto periodo de tiempo, esto se hizo en mi gobierno en el otro caso, esto se hizo en mi gobierno en tanto periodo de tiempo, hace falta hacer esto, estas son nuestras propuestas y en este plazo lo vamos a lograr. Creo que era lo que la ciudadanía esperaba poder ver en el debate presidencial y poder visualizar para poder tener la certeza. A ver, ok, según este candidato de la línea de este lado, digamos derecho, me dice que en tanto tiempo, con tal plan, vamos a resolver tal cosa. Y según esta candidata me dice que en tanto tiempo, en tal plan, vamos a resolver esta misma cosa. Entonces, no hubo eso, abogado. No eso hubo le contraste. faltó, no hubo contraste, exactamente, bien resumido. No hubo contraste, no hubo propuestas, no se profundizó, el formato del debate tampoco ayudó y simplemente vimos que más bien se mantuvieron. ¿Usted cree que se mantuvieron las votaciones? ¿Los indecisos cambiaron o se mantuvieron? Yo creo definitivamente que si hubo algún cambio, probablemente fue mínimo, no mayúsculo. ¿Por qué? Porque definitivamente las posiciones se radicalizaron, ¿no?
Entonces, lo que hicieron fue fortalecer cada uno su nicho de votación, pero no es que hayan de alguna otra manera logrado captar la mayoría de esa votación dispersa que de alguna otra forma busca decidirse. Y en ese punto, a mí sí me parece que en esa falta de contraste, hay un tema que nosotros sí tenemos que hacer notar. Conversábamos el otro día del tema del punto de orden, ¿no? Y definitivamente, en este caso, quien estaba de moderadora y quienes han estado de moderadores, producto del formato, los tienen como de palo. Ellos se convierten nada más en una especie de personaje que da el paso para de expresar una respuesta y argumentarla, pero más allá de eso no hubo la interactuación correcta, que definitivamente era: regresen al tema, manténganse en el tema, no se desvíen del tema. Yo sé que probablemente se esté tomando formatos de otros países, nos hablan mucho de Estados Unidos y que si se maneja así. Bueno, yo la verdad creo que avanzamos en el tema de que el debate, lógicamente, incluso ya no es la incidencia propia del momento de la discusión, sino de todo lo que deja a posteriori, ¿no? Hemos visto cómo cada uno de ellos ya inmediatamente han hecho pues agenda de medios para ir y expresarse y definitivamente empezar a posicionar lo que mejor de alguna otra forma plantearon en el debate. Y yo creo que en ese sentido, definitivamente el intentar llegar a otro escenario no fue, al parecer, la estrategia o el objetivo de quienes asesoraron en este debate, sino definitivamente marcar claramente la cancha respecto al hecho de que mi posición o la posición, por ejemplo, en el caso de la candidata Luisa González, es el hecho de mantener una línea muy cercana a lo que se ha venido de alguna otra manera manejando, más allá de lo que fue los 10 años de gobierno del 2007 al 2017, lo que posteriormente se convirtió, por ejemplo, en oposición respecto a los criterios que ellos han definido. Porque si bien es cierto, se habló del hecho de reconocer, por ejemplo, el gobierno de Maduro y que ese gobierno se lo reconoce por el tema que era necesario llevar a cabo de alguna u otra forma la regularización de aquellos migrantes venezolanos, no se trató pues el problema de la migración en su profundidad. Pero en todo caso, por ejemplo, hay un punto álgido que mucha gente dirá: ¿sabe qué? Ya con eso yo definitivamente no estoy de acuerdo con esa posición, y otros habrán dicho: sí, hay que definitivamente reconocer, porque la verdad es que democráticamente el pueblo venezolano lo eligió a Maduro, a pesar de que eso sea una contradicción. La mayoría de candidatos en primera vuelta y muchas de las personas que de alguna otra manera hacemos opinión, revisamos la temática, no necesariamente vamos a estar de acuerdo con ese criterio, porque hemos visto cómo está sufriendo el pueblo venezolano en ese gobierno. Sin embargo, del otro lado, por ejemplo, no se contestaron temas que tenían que ver con planteamientos sobre incluso personas que dentro del mismo movimiento estén vinculadas o estén siendo parte de una investigación, porque ese es un proceso, un preproceso, ni siquiera es el proceso penal propiamente dicho, sino el proceso de la investigación que corresponde. Y lógicamente, cuando esto ya pasa a una instrucción fiscal, estamos hablando de que es el inicio de un proceso penal. Todavía no hay personas condenadas, hay presuntos delitos, presuntos infractores, etcétera. O sea, definitivamente, en los dos escenarios, en las dos esquinas de ese cuadrilátero, había que tener una posición de contradicción, de combate, de discusión, pero no rebajarla al punto simple y llanamente de que esto sea en contra de la persona. Ya llegó un momento en que el tema más se tenía que ver con lo personal que con el interés general, con el interés social. Y cuando usted habla del tema, por ejemplo, de las estadísticas, de lo que tenía que presentarse de alguna manera con datos, sí, efectivamente el presidente prefirió obviar, cosa que yo no estoy tan de acuerdo, porque independientemente de muchas cosas que puedan ser no favorables en el ejercicio del poder,
definitivamente él tenía que hacer notar que el trabajo se está realizando. Por ejemplo, hubo ausencia de datos cuando él habló del tema de la recuperación que se ha venido dando en el 2024, el 2023, respecto a las exportaciones y a la estabilización de la balanza de pagos. En esos casos no se amplió el tema, porque usted, por ejemplo, puede ver y ve datos como que Ecuador exportó el primer mes, o sea, en este mes de enero del 2025, 3.172 millones respecto a la diferencia que hubo con otros, o el año anterior, porque se habla de que hay un incremento que puede ser no mayúsculo, pero importante en aquellos productos que no son el petróleo. Entonces, es importante eso, porque hemos dependido del petróleo décadas y lo que nos hace falta también es ser competitivos en los otros productos. Correcto, pero ahí, por ejemplo, no hubo datos, mientras la candidata Luisa González sí empezó a dar muchos datos que efectivamente contrastaban con la realidad que de alguna u otra manera pretendía presentar el presidente candidato. En todo caso, lo importante va a ser el hecho de que, a pesar de que la actual tendencia es definitivamente revisar poco o leer poco, la población, para tomar una decisión muy consciente y definitiva, creo que tiene que acudir a los planes de gobierno que están en la página web del CNE, o exigir de alguna otra manera, a través de los medios que son las redes sociales, el hecho de que se pronuncien sobre temas tan álgidos como los que hemos hablado acá. Así es, qué importante análisis que nos ha traído el día de hoy el abogado Rogelio Valencia. Sí, definitivamente faltó, a pesar de que fue un debate largo, fueron 5 ejes. Esta vez no hubo esas críticas a las preguntas planteadas por el comité de debates también, que incluso algunos juristas dijeron que eran inconstitucionales en el primer debate. En la primera vuelta. En el primer debate, en la primera vuelta. En más bien hubo preguntas que no fueron muy aprovechadas ni por la moderadora tampoco, ni por las personas, los candidatos que estaban ahí para exponer sus ideas. El formato del debate aún nos hace falta. Este tema del sí y no y responder muy después corto, muy corto, y del argumento debió haber partido desde el mismo momento de la pregunta, ¿no? El hecho de que en muchos casos, por ejemplo, bien aprovechado por el candidato Daniel Noboa, candidato presidente, en muchos de los casos, terminando los ejes, él replicaba o dejaba una pregunta en el aire, pero ya se cortaba la posibilidad de contestar. Y entonces, ahí, por ejemplo, eso habría que de alguna otra manera mejorar para que haya fluidez de lo que usted bien manifestaba, el contraste de ideas, porque al final del día eso es un debate. Así es. Pero bueno, en todo caso, agradecerle, abogado, por estar aquí, por habernos acompañado, haber un poco tocado también este tema tan importante que a la ciudadanía le interesa, y que está bien que le interese, porque así debemos entre todos salir adelante, tomar decisiones conscientes, informadas de quién nos va, de la información que nos presente quien nos quieren dirigir en nuestro país. Así que muchas gracias, abogado, por su presencia el día de hoy aquí, esperando tenerlo en una próxima ocasión también, y pues agradecerles a todos los que nos siguen por la 96.9, recordarles que tienen la posibilidad de ver este programa, su retransmisión en las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, así mismo como la 96.9 y la 96.9 FM Guayas. Nos vamos a un corte, conmigo y con Gustavo ya hasta el día de mañana, y se une Diana Holguín para el segmento de Voces y Opiniones. Gracias. Cada día formamos parte de su informativo veraz y oportuno. Noticias 96. La 96.9. Ex país. 96.9. La radio que te mueve. Están abandonados y con Segure P hemos estado recuperándolos. Este es el primero que vamos a inaugurar. De ahí se vienen otros, ¿no? Viene uno cerca de Miraflores, de ahí viene otro por la Kennedy en el puente que conecta con Urdenor. Es decir, los PAIs que han estado abandonados los estamos recuperando con la comunidad y con la ayuda también de la Policía Nacional. Se llaman EAS, Estaciones de Acciones Seguras. La conectividad, ¿cómo es?
¿Cómo se conecta el ciudadano? El ciudadano va a tener cerca a una EA, una estación de acción segura, que es lo que le estoy explicando, economista. Y allí habrán policías, Vamos a miembros de la Policía conjunto, Nacional. en conjunto con la Policía Nacional, pero con presencia de policías metropolitanos, Okay. con infraestructura municipal, por supuesto, con centro de monitoreo. Por ejemplo, en Urdesa vamos a tener 102 cámaras garantizando una respuesta inmediata, y por supuesto también presencia de camionetas y motos, no más la atención de 24/7 de un paramédico, y eso es importante para la comunidad, así que nos hacemos fuertes con los ciudadanos recuperando espacios que han estado abandonados. Y ahí llamo al 108.1, ¿verdad? Al 181. Puede llamar al 100 o al 911. si quiere llama al 911, no hay que ver si le contestan, pero en el 181 puede también llamar y pedir alguna asistencia que, recordemos, no es para emergencias, pero podemos coordinarla. Lo más importante es que la presencia en los barrios con las estaciones de acciones seguras, de Segura EP, vamos a acercarnos a la ciudadanía, que más allá de llamarnos, vamos a estar en un espacio de convivencia. ¿Cuántos billetes pone el municipio y cuántos billetes pone el gobierno? El gobierno cero, de ahí todo está dentro del presupuesto de la empresa pública de Segura EP del municipio de Guayaquil, que lo consideramos en este año para ir recuperando espacios abandonados de presencia de la Policía Nacional con empresa pública de seguridad EP para tener presencia en barrios y estar conectados con la ciudadanía. Usted dice, Urdesa, que lo van a inaugurar, viene Miraflores y las demás ciudades, las cuales. Bueno, se viene también la Tarazana, Ceibos, Kennedy, Alborada. Tenemos identificados estos países abandonados que todos recorremos Guayaquil y los tenemos identificados, no es una novedad. Así que este levantamiento que hicimos el año pasado de identificar los países que han estado abandonados para irlos recuperando y entregárselos a la ciudadanía con presencia de Segura EP es lo que estamos haciendo, y el primero se inaugura mañana. Alcalde, la estación lluviosa cruda, de verdad cruda, y Guayaquil no ha sido la excepción. ¿Cómo, hasta cuánto ha afectado a la administración municipal estas lluvias, especialmente las calles de Guayaquil, y qué está haciendo el municipio? Bueno, nosotros tenemos el plan choque para prevenir inundaciones. Todas las ciudades del mundo se inundan. Lo importante es la respuesta inmediata, y la infraestructura municipal atiende de manera inmediata. Trabajamos en conjunto con Segura EP, con EMAPAC Interagua y, por supuesto, Obra Pública Municipal. Cada vez que hay inundaciones llegamos con los hidrocleaners para buscar destapar y que se drene mucho más rápido. Va de la mano también con buscar ser un poco más ordenados a la hora de sacar los desechos, que es la basura, porque se tapan todos los ductos en la ciudad. Así que es algo con lo que convivimos todos los días, pero nos ha ido, cada vez nos va mejor, ¿no? Nosotros también tenemos una inversión importante que supera los $7 millones por el plan choque, lo mismo que pasó y el mismo plan que tuvimos el año pasado para buscar mitigar inundaciones y demás, con inversión en ductos, cajones y en ciertos sectores de Guayaquil, que ya a partir de tener esas inversiones no hay más inundaciones. Eso no significa que hemos corregido y que hemos solucionado todos los problemas de Guayaquil, hay que seguir solucionándolos, pero estamos trabajando y por supuesto está la presencia y está la inversión municipal en esos espacios. ¿Y las calles, cómo estamos con los bacheos? Bueno, tenemos 80 frentes de bacheo para cuidar la infraestructura vial, que es lo que más nos preocupa, y los tramos afectados por lluvia son los que intervenimos de manera urgente, y los vemos, usted que recorre la ciudad, vemos que los frentes están por todos lados, y por supuesto, no solo para emergencias, sino que reconstrucción de pavimento mediante contratos específicos, construcción de carriles para la nueva Troncal 4, que es uno de los temas que más llama la atención a la ciudadanía, porque creen que es levantar calles por levantar, y no, es parte de la infraestructura vial de los carriles que tienen que ser para la Troncal 4, que la vamos a inaugurar a mediados de abril, si Dios lo permite. También mantenimiento general de infraestructura vial y el trabajo de relleno y reconformación. Por ejemplo, estamos a punto ya, si Dios lo permite, en unos 15, 20 días, ya vamos a inaugurar la calle Primera de Mapasinga, que estuvo abandonada más de 12 años, si no me equivoco, no tenía mantenimiento. La calle de los moteles.
Sí, usted la conoce más. No, yo conozco Guayaquil, no necesariamente que sea usuario, pero conozco. Sí, la calle Primera de Mapasín. Y la identifica la gente así. Sí, bueno, en Mapasín que tenemos una inversión importante, era un